Bueno, voy con breve reseña biográfica de nuestros invitados. Carolina Rolle, doctora en letras por la Universidad Nacional de Rosario, es docente investigadora de la Facultad de Humanidades y Artes. Desde 2017 dirige la editorial Beatriz Viterbo, ha escrito artículos en revistas académicas nacionales e internacionales. Luciano Páez Sousa es editor, lector y naturista. Desde 2004 se desempeña en la industria del libro. Sus diversos intereses lo han llevado a traducir, editar, corregir, compilar, diseñar e ilustrar libros literarios y de no ficción. Ha trabajado en diversas editoriales independientes y actualmente desarrolla sus proyectos literarios y editoriales desde nada más y nada menos que la Selva Misionera. Bueno, ¿cómo ser publicado? Es la pregunta, el disparador, el tópico que hoy nos convoca. Decíamos nosotros, la difusión y la promoción de esta actividad. Publicar un libro puede parecer un camino incierto, pero conocer el mapa editorial hace toda la diferencia. En esta charla de debate abordaremos las diversas formas de publicación, autopublicación, editoriales por encargo y editoriales tradicionales, sus particularidades legales y los desafíos que implican. También hablaremos sobre el registro de propiedad intelectual, la presentación de inéditos, el uso de inteligencia artificial y la construcción de una imagen como autor o autora. No sé si hablaremos, si nos dará el tiempo para hablar de todos estos temas. Es muy vasto, muy rica la propuesta, pero ya le doy a los dos, a Carolina y a Luciano, formalmente la bienvenida. Les agradezco y le lanzo la pregunta que nos convoca. ¿Cómo ser publicado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Caro? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchísimas gracias por la invitación. Qué convocatoria, cuánta gente. Bueno, súper agradecida y ojalá que de este encuentro salgan cosas para pensar. Hola Lucho, ¿cómo estás? Un Gracias, amigo Caro. también para mí, ¿Todo así que bien? bueno. ¿Qué tal? Vos sabés que, bueno, cuando Ceci me convocó, yo le comentaba que justo el año pasado me invitaron en la maestría de escritura creativa de la Universidad de New York a dar justamente una charla sobre este tema. Eh, no hay una fórmula para ser publicado, hay sí muchas opciones para pensar y para charlar colectivamente. Lo importante siempre es, me parece a mí, situarnos en que nada es un camino tan lineal como podemos imaginar con anticipación. O sea, siempre va a estar lleno de vericuetos y la idea es intentar encontrar dentro de ese vericueto dónde nos conviene saltar mejor. Mm, Así que bueno, Y perdón que te interrumpa también, pero algo que a mí me pasa es que quizás esta manera más tradicional que antes había, ¿no? De que el ser publicado de alguna manera estaba relacionado casi que con la calidad de la obra nada más o con el peso y el valor de la obra. Aún así, todo ha habido grandes rechazados históricamente, digamos, mm, personas que hoy forman el canon, pero que durante mucho tiempo se preguntaron cómo ser publicados. O sea, como que también dentro de los tiempos de la literatura, digamos, a veces un camino que tiene rechazos, que es lo que más cuesta a veces en ese camino o en el silencio que dan los editores que no responden en general a los mails de las propuestas de los inéditos. Pero sí que esto como que del rechazo no vale nada con la obra, ¿no? Yo creo que a veces mm, en este momento de buscar ser publicado, uno se hace demasiadas preguntas sobre la propia obra. O la toca demasiado, ¿viste? También. O bueno, como si fuese tema de la obra en sí, el de por qué no se publica hoy o qué caminos puede encontrar también. Yo creo que a veces ahí también hay otro tema que es el no desánimo, ¿no? O sea, mm. sí, sí. Em, a ver, abriste como un abanico enorme de planteos. Yo creo que
me situaría en lo más chiquito, donde nos interesa ser publicados. Una cosa es una editorial independiente, otra cosa es una editorial que promueve la autoedición, que ahora la hay, antes no solía haber, eran las imprentas las que recibían directamente los textos que nos interesaba autopublicarnos y teniendo el dinero decíamos, bueno, ya está, no consigo quien me publique, tengo el dinero para imprimirlo, lo saco solo o sola, o sole, no sé, y de repente se lanzaban en ese camino que es enorme, porque todos sabemos que una cosa es toda la instancia que nos implica la escritura de un libro y qué pasa cuando el libro llega a nuestras manos, digamos, cuando sale de la imprenta. Ahí empieza otro camino enorme. Ahora hay editoriales que se dedican a la autopublicación y que teniendo uno el dinero, esto sale mucho dinero, hay que decirlo, pero te hacen un trabajo parecido al de una editorial independiente. Y después tenemos las editoriales independientes, son tres cortes distintos. Yo me quiero situar donde yo más sé, que es la editorial independiente tradicional en la que nosotros recepcionamos material, evaluamos ese material y de lo que evaluamos vemos qué podemos, hacemos una especie de escalafón para ver qué podemos imprimir, porque todos saben, está muy difícil el mercado editorial, entonces tenemos que establecer un escalafón y en función de eso tomamos decisiones en relación a una agenda que se programa comúnmente un año antes. Ahora, después tenemos lo que son otro tipo de editoriales, editoriales con otro poder, o sea, con otro respaldo, con otra estructura, que incluso tienen al interior de sí mismas departamentos con diferentes, Mm. para las diferentes colecciones, para los diferentes géneros, ¿sí? En mi caso particular, yo puedo hablar desde mi lugar, que es, que es lo que yo estoy dirigiendo en este momento, porque en su momento evalué para editoriales más grandes, pero quiero decir, lo que me interesa por ahí, porque es mi experiencia personal, es pensar, bueno, ¿qué sucede o qué acontece con una editorial independiente? Y la primera pregunta que ustedes me pueden hacer acá es, ¿qué entendemos por independiente? ¿Independiente de qué? Sería la pregunta, ¿no? Sí. El Bueno, libro de Víctor y Hernán. bueno, de Víctor Sacaron Malumian, sí, Víctor claro, Malumián y Hernán sacaron un libro en Fondo de Cultura que se llama ¿De qué? ¿Independiente Justamente. de claro. qué? Que para los que no saben, Víctor Malumian es el editor de Godot, es uno de los que maneja la distribuidora Carbono y además uno de los que organiza la FED, que es la Feria de Editores en Buenos Aires. Ujú. Y bueno, tal cual, independiente de que, bueno, fantástica. Bueno, Víctor es un faro también. Entonces, y acá se trata, en este caso, que somos independientes de lo que el mercado editorial marca como brújula. ¿Qué queremos decir? Que de repente tomamos decisiones sobre un catálogo que queremos forjar, que queremos pensar, que queremos construir y salimos a la calle a intentar convencer a los lectores que lo que hacemos es bueno. Y de eso se trata, de estar convencidos de que nuestro catálogo es un catálogo de excelencia, es un catálogo que está fundado en en una selección criteriosa, rigurosa, que hay un trabajo realizado, y esto lo puede decir cualquiera, verdaderamente las editoriales independientes solemos trabajar mucho con nuestros autores. Y hay un cuidado muy, muy grande y un acompañamiento, porque el editor de una editorial independiente suele acompañar a sus autores casi como una madre. Lo acompaña Mm. en la prensa, lo acompaña en la distribución, lo acompaña en las presentaciones, corrige con el autor. Entonces, bueno, todo esto que ahora la que abrió el abanico fui yo, tenemos un montón de pasos que son propios, singulares y característicos de lo que es la edición independiente, que tiene que ver con el trabajo previo a que el libro entre en imprenta. Y después todo ese acompañamiento que implica cuando el libro entra en imprenta y sale de la misma, ¿no? Le Eh, pregunto desde el lado de, me imagino acá más de una de las personas que está conectada, tiene su libro, tiene su proyecto de escritura.
y se estará preguntando, bueno, ¿cómo comienzo? ¿Cómo doy ese primer paso? ¿Cómo preparo mi manuscrito? ¿Cómo preparo mi perfil como autor? ¿Cómo busco la editorial que más por catálogo se asimila, se asemeja más a lo que yo hago? Si hago, no sé, literatura de ficción, si hago no ficción, si hago literatura en prosa, cuento, poesía. ¿Cuáles son los pasos que ustedes aconsejan para que esa persona pueda decir, definir su propia estrategia como autor, ¿no? Yo me quería quedar con esto que dijo Caro, que es el elegir. Em, y dentro de esta parte del ecosistema que son las editoriales independientes, donde pasan cosas interesantes, donde hay movimientos de prensa, hay movimientos de ferias, está el acompañamiento, está como sinergia que se da entre el editor y el autor, creo que es como donde nos vamos a querer como concentrar. Estas editoriales tienen un perfil y un catálogo bastante definido. Y son personas que más o menos ya saben qué es lo que quieren editar. O sea, Caro ya sabe qué es lo que quiere editar. A Caro hay que ofrecerle algo que esté dentro de su espectro para que a ella le pueda interesar hacer todo este trabajo de invertir, publicar, acompañar y ta, ta, ta. Entonces, este elegir un poco y ver dentro de uno su catálogo cuál es el match, dónde está la resonancia y el eco con otra editorial independiente, si hay algún lugar para resonar donde se pueda como ofrecer de una forma más fácil, me parece a mí que quizás suena muy básico, pero a mí me ha pasado de que yo no editaba poesía y recibía propuestas de poesía, de que yo no hago, ahora yo en monogramático hago traducciones, sobre todo hago traducciones y rescates más o menos latinoamericanos, y recibo propuestas de noveles que me como que... Ahora, si alguien me ofrece un libro de Bulgaria, yo medio como que digo, ah, ok, le diste de comer a la boca adecuada. Cuando le dan de comer a la boca adecuada, uno tiene que responder. O sea, hay muchas maneras después, esto que decís vos, cómo preparo, qué hago, no sé cuánto. A mí me pasa de que yo aconsejo escribir los mails de una manera, como ser ganchero, viste, también a mí me pasa que los escritores son escritores, pero dicen, adjunto manuscrito. ¿Y dónde está la lírica de tu escritura? Escribime, me estás escribiendo, qué sé yo, no banalicemos el mail, pero no me pongas adjunto manuscrito. Digo, bueno, más allá de eso. No sé, ahí me pasó una que me quería reunir en la Feria del Libro y me pone, ah, señor Luciano Páez, usted que va a ir a la venidera Feria del Libro. Y yo, viste, ay, qué moplo, ¿no? ¿Por qué estoy leyendo esto? Pero después me dice, ah, pero estoy casado con un correntino y vi que vos publicaste un libro de guaraní. Y yo, pará, y mi hijo tiene un nombre en guaraní, entonces me interesa como conocer tu perfil. Y, o sea, me tocaste una fibra que Claro, hiciste esta resonancia y bueno, obvio, si yo publico cosas en Guaraní, Paraguay, Corriente, vivo en Misiones, está en mi órbita, te voy a tener que dar una respuesta, voy a tener que poder considerar tu obra, me parece. Después la obra hablará por sí sola. Este match, esta elección, esta cosa de acercarle a Caro lo adecuado y acercarle a Caro lo adecuado y no a Blatty Ríos o no a Fiordo o entender que quizás solo la categoría de ficción, novela, cuento ya no es suficiente, ¿eh? Porque el que publica a Sacheri no publicaría al próximo Rulfo, por decirlo. Me parece a mí que también hay una cuestión como de estilos o de propuestas dentro de algunos matices para entender ese catálogo, pero empezar por tratar de hacer este ejercicio propio y el de ver el catálogo de la otra editorial para hacer un acercamiento con ese, dentro de ese rango, me parece que es vital y que eso es una de las cosas que más faltan, me parece. Totalmente. Que no sé si a vos te pasa, Caro, que recibís muchas propuestas que no son para vos. Y eso en el tamaño hace que después se te escape la propuesta que quizás sí era para vos. Porque ya hay Ya como de- una cierta mala predisposición al que te mandan un mail que no está del todo bien encaminado ni en todo bien encausado. No sé. sí, ya de por sí que inicien un mail diciéndote, hola Beatriz, y no distingan que Beatriz Viterbo es un nombre de ficción no, tomado en del cuento de serio, Aleph de no, Borges, ya es complejo, ¿no? no, Pero bueno, además de eso y salvando esa cuestión, es digo, buenísimo. esto que señala Lucho es muy importante, tener un verdadero criterio a la hora de hacer la selección de aquel lugar a donde nosotros vamos a enviar. Está bien, ustedes me pueden responder,
Sí, yo hice todo ese estudio, me tomé el trabajo enorme de hacer ese estudio, le escribí esa editorial y nunca me respondió. Llegó un momento donde me harté y empecé a mandar el mismo mail a todas las editoriales a ver cuál pica. Y eso es entendible y es lógico. Pero si queremos que una editorial mm, seleccione nuestro material para ser evaluado, porque todos sabemos que es enorme la cantidad de manuscritos que uno recibe, porque hay más escritores que lectores, sépanlo. Entonces, uno recibe muchísimos manuscritos y hay un montón de manuscritos que si no tienen que ver o no se presenta de modo tal para que uno tome la decisión de abrir el archivo, porque a veces están tan mal presentados que uno no lee el archivo y tal vez el archivo sí tiene que ver. Entonces, en primera instancia es significativo presentar un mail, así sea el que copien y peguen para siempre, presentar un mail claro, preciso, conciso, en donde muy poquísimas palabras, un párrafo, un abstract de no más de 150 palabras, yo pueda definir de qué se trata mi texto. Eso es fundamental. Y luego es uno el cuerpo del mail y luego sigue el archivo, pero quien se encuentra con ese material ya tiene que identificar de qué se trata, no como dice Lucho de que te adjunto qué cosa, de qué me estás hablando, ¿sí? ¿Quién soy y qué te propongo? ¿Y por qué te lo propongo si querés en pocas líneas? Yo Después hay ahí creo otra que ese gancho, cuestión. esa fibra, Caro, perdón, ese gancho, esa fibra de por qué te lo propongo a vos, ya sea porque, no sé, mi obra sí es muy borgiana y entonces, bueno, veo que Beatriz Viterbo viene un nombre de un personaje, entonces tomando solo el nombre de tu editorial como gancho, digamos, me dirijo a vos. A mí me parece importante que el mail esté dirigido a una persona, que no sea un mail tan genérico, que eso también hace que a veces no los atendamos tanto porque puede estar bien hablado, pero si no me decís, che, te hablo a vos, que sos Caro Rolle, no sé, porque vivo en Rosario, porque publicaste a tal, porque leí tal libro de tu catálogo, buscar Claro, alguna algo, pequeña fibra. una ligazón, algo que te haya Sí, llevado yo eso a se mandarlo. lo incluiría al mail como para que se note que uno hizo este trabajito previo también Claro. de identificar y que no sea nada, esto, de que no es una propuesta más, ¿no? O sea, que Y, Total. y se puede Después, tener. otra cosa que es sí, importante. Uy, perdón, Gastón. No, no, iba a hacer una consulta, perdón mi interrupción. Si atendiendo a la falta de tiempo o la abundancia de material que reciben, conviene mandar todo el manuscrito, toda la obra, o decirle, te mando los primeros dos, tres capítulos como para que veas, si te interesa, te mando el resto, no sé, algo así pregunta para... polémica, pregunta re polémica. Mira, en realidad uno con el blurb se da cuenta si le interesa. Lo cierto es que un editor que ya tiene cierto expertise no va a leer la novela entera. Va a leer las primeras páginas y si esas primeras páginas resultan atractivas, sí es factible que leas toda la novela, pero ya es, digamos, a ver, la vas a terminar leyendo, pero es, a ver. Yo te digo lo que solemos hacer nosotros. Lo que solemos hacer nosotros es que miramos las primeras páginas y ya guardamos las novelas que esas primeras páginas nos definen como que vale la pena revisar. Y entonces ahí Bueno, ya pasa la carpeta de evaluaciones, ¿sí? Y después para las evaluaciones nosotros sí trabajamos con varios lectores. Y que, bueno, y eso también es el criterio de cada editorial, qué tipo de lectores, si tienen diferencia generacional, si no, cómo están formados, si tienen lectores distintos para las distintas colecciones. Eso también depende de cada editorial cómo lo piensa. Pero volviendo al tema de cómo me presento. Si mandas unos capítulos, porque también hay gente que tiene miedo de mandar toda su obra. O sea, mandar la novela completa. Hay gente que tiene miedo y es lógico que tenga miedo. No me conocen, digamos, no lo conocen a Lucho. Entonces de repente dice, si me lo roba, yo esto todavía no lo tengo registrado en propiedad intelectual. O sea, entonces yo en eso soy muy criteriosa. ¿Qué me querés mandar? Si de repente me parece que es muy atractivo o que con eso no me es suficiente para una evaluación, y te aviso, te escribo y te digo, mira, si querés ser evaluado, mándame la novela completa.
claro. Pero eso tiene que ver también con este ida y vuelta, no todas las editoriales se van a manejar de la misma manera. Entonces, mi sugerencia es, mando un buen blend y mando la obra, me la juego. Ahora, si ustedes me dicen, y no, mirá si me la roban, y bueno, sí, tenés razón, alguien te la puede robar, digamos, digamos, no voy a poner las manos en el fuego por gente que no conozco. No sé si... El trámite de registro no es muy caro en Argentina, se hace por trámites a distancia, se hace el registro de la obra inédita en Dirección Nacional de Derechos de Autor, te quedan guarda, creo que son 3 años o 5, Mm, y eso te cubre. Hay algo a mí sí. que es como que en esta cosa del no solicitado, ¿no? Del manuscrito que te tiene que resultar lo más intuitivo y lo más fácil de asimilarlo y de verlo, y te tiene que como costar lo menos posible. Como dice Caro, como editores, para conocer una obra es nuestro oficio, es nuestro métier. O sea, probablemente en 5 o 10 minutos sabemos si no nos va. Mm. Después, en 2 horas, más o menos podemos saber un poquito más. Pero en 2 horas también sabemos que no nos va. Y después la leemos entera, sí, obvio. En ese de que si vi los capítulos y tengo dudas, que si yo te la pido de vuelta, lo que no me lleva 15 minutos es decirte por qué no la voy a publicar. Es darte Mm, como la del rechazo, ¿viste? Decirte el rechazo. Y después yo personalmente, cuando a veces me preguntan por qué, trato de no decir por qué. Porque probablemente los rechazos o los motivos por los cuales yo no la publicaría son los motivos por los cuales otro quizás sí la publica. Así de opuesto también, ¿eh? Me ha pasado. Nosotros en La Balandra tenemos un taller de 3 meses con este tema y hay una participante que publicó su primera novela con Planeta, después no publicó más, y se la rechazaron primero en Sudamericana con un informe de lectura de este punto y este punto, y por esos mismos aspectos la publican en la otra editorial. O sea, es como que a veces también el por qué encuentra lugar en una editorial o no. Entonces, a mí el decirte que no es como el compromiso que yo trato de evitar, el justificativo, como la devolución. Entonces, No, si siento y que es te tengo que mutuo. pedir más material, medio como que me pongo en el compromiso de que, te pedí que me pases la novela completa. Entonces, medio como que ya tengo que decirte un poco más. Yo prefiero que se la jueguen como Caro y que la manden entera. Siento que es más fácil y que, bueno, también, perdón, Caro. Todo el mundo sabe que las primeras páginas son, bueno, hay que ver si se sostiene después también. Entonces yo pispeo las primeras páginas, pero después leo un poco en el medio. Si son muy Sí, buenas las sí. primeras, después voy a ver en el medio porque, viste, quizás ahí pusimos toda la carne en el o asador sea, y bueno, como en los concursos, la fundación hace muchos, pasa lo mismo, ¿no? El comité el prejurado, cuando tiene que leer 150 cuentos cada uno, bueno, también hay una especie de lectura inicial, si te atrapa o no te atrapa, si ya encontrás que hay titubeo, dificultades, que no está bien desarrollada esa primera escena. Es fundamental, Bueno, ¿no? Gastón, esto que decís para mí también es nodal. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un mercado editorial muy complicado. Y si bien nosotros estamos, a ver, si bien nos estamos posicionando como editorial independiente, nos interesa nuestro catálogo y tal, después tenemos que salir a venderlo. Y la venta es lo que va a sostener la existencia de nuestra editorial. Ujú. Hoy en día, la prensa se termina, digamos, primero que ya es muy poca la gente que lee reseñas, y más que nada es el autor que está leyendo las reseñas que escriben de su libro, pero después no se leen tantas reseñas. La circulación pasa más por otros lados, que tiene que ver con las redes, y bueno, abro todo otro tema que después lo podemos charlar. El tema es que la circulación en prensa es muy chiquita y se divide entre las grandes editoriales, los nombres rimbombantes y algún que otro problemita que haya en el mercado editorial de moda. No sé, una censura, un problema de autoría, etcétera, etcétera. Con lo cual, los espacios son muy escasos y en esos espacios escasos estamos todas las editoriales independientes intentando poner nuestras novedades. Con lo cual, es muy difícil palanquear y mover un escritor nuevo. Entonces, comúnmente, y más allá de que las editoriales independientes nos ocupemos de encontrar esos escritores que después se terminan llevando a las editoriales grandes, lo cierto es que hay determinados elementos
que van a hacer la diferencia. Entonces, ¿a qué me refiero? Me gané el primer premio del Fondo Nacional de las Artes en ficción. Y bueno, yo le voy a prestar atención. Ah, ¿qué? Entonces los premios son los que definen la cosa. No son los que definen, porque yo no estoy convencida que lo voy a publicar, pero sí lo voy a leer. Me gané el Claro. premio Gombrowicz de novela y lo voy a leer a ver de qué se trata. A ver, yo también, por mi vida académica y por dirigir la editorial hace tantos años, conozco también los jurados. Entonces, cuando me entero de que ganó tal premio, obviamente que me fijo quién es el jurado. Y si el jurado está en línea con lo que a mí me interesa, con la línea de mi catálogo, lo que suelo hacer entonces es decir, bueno, a ver, ¿me interesa? ¿Va por el lado que yo voy o no? Y entonces no es garantía de publicación, pero sí es garantía de lectura. Lo mismo pasa cuando de repente me dicen, vengo de la clínica de Julián López. Yo ya tengo dos novelas publicadas de la clínica de Julián López, porque es un tipo que yo pongo en valor una y otra vez, no solo como escritor, sino como alguien que verdaderamente es un profesional de lo que hace. Las novelas que a mí me llegan son novelas muy trabajadas, son novelas que realmente el proceso de edición es muy chiquito. Entonces ustedes me dirán, pero es que entonces vos no querés trabajar. No, no pasa por ahí. Pasa porque encontrarte con novelas con esa calidad de edición hace que vos después te detengas con el autor en cosas que son nodales a la novela o al cuento, ¿sí? Y no que de repente estás trabajando tanto en los recursos, en la sintaxis, en que de repente ya llega un momento que perdés de vista un poco la historia en sí. Entonces, que ¿Puedo parar una acá? clínica como la de Julián, o como, a ver, ahora se me ocurre Julián porque justo acabamos de publicar una novela que viene de ahí y otra novela el año pasado, entonces, bueno, me quedo ahí en el tintero, pero quiero decir, hay muchos muy buenos talleristas. Está Oyola también, que es muy bueno. Digo, hay un montón de talleristas, no quiero, digamos, poner solo un nombre. Me salió porque verdaderamente, bueno, Félix Brusone, otro gran nombre. Entonces, cuando vienen de un taller, por más que sean escritores nuevos, vos ahí decís, bueno, ojo, le voy a echar una mirada. A ver, también me ha pasado de rechazar un montón, pero sé que vale la pena una mirada. Y la otra es un nexo. El nexo también es importante. Alguien que te lo recomiende, un autor que se acerque, alguien que, no sé, que asista a las presentaciones, digamos, que uno hace, que se acerca a la editorial. Digo, quiero decir, que entre en la comunidad y en el ecosistema del libro en el que uno se está manejando, ¿no? Entonces, esas cosas van marcando la diferencia, porque, insisto, no van a definir la publicación, pero sí van a definir que vos los leas. Voy Sí, Lucho, Luciano, perdón. sí. a aportar a esto porque es un tema sensible y que quiero como a veces debatir. Vos traes de ejemplo a Julián. Como estamos en el mundo del libro, yo creo que también conozco, él no te toma más de 2 años de clínica de obra. Vos no podés ir, en realidad vos podés ir como solo un año con él y después quizás podés extender un año más, pero después él es como que no. O sea, hay un punto en el cual el texto, viste, yo defino una especie de materialidad, ¿no? Intangible, ¿no? Porque es una materialidad textual. Hay un punto en el cual los textos se pueden amasar a veces demasiado. Entonces también hay demasiado a veces trabajo en esos textos que hace que quizás pierda su Su nervio, voz. Yo ¿no? no sé qué Sí. pasaría con un personaje o un escritor como Roberto Arlt hoy con la cultura de los talleres, ¿no? Y qué pasaría con esa voz que de repente hoy es representativa, pero que incluso fue polémica en su momento por esta falta de corrección o de trabajo incluso, ¿no? Entonces, lo que dice Caro a veces a mí me ha pasado de recibir, hice taller con tal, tal, tal y tal. Entonces, bueno, yo sé que voy a esperar una novela muy afinada, que no va a desafinar, que va a estar como muy trabajada, pero tampoco tengo la garantía de encontrarme ahí atrás un algo y una chispa especial, ¿no?
Como No, no, que, pero bueno, yo, también, ojo, no estoy hablando de la escritura de taller, estoy hablando de la clínica de obra, que es sí, sí, distinto, ¿no? sí, No sí, es es la distinto. escritura de taller, la clínica de obra es, tengo una novela y lo que hago es trabajar sobre la novela. No, digamos, no estoy escribiendo a partir de consignas Ujú, o en la instancia, digamos, que implica el taller del cotidiano de la escritura que se revisa una y otra vez. Estoy hablando de la clínica de ujú, obra, ¿m? Que ya me está perfilando y me está configurando una idea de escritor. Porque esa también totalmente. es otra cuestión. A veces vos tenés una obra super archi trabajada en taller que no tiene una coma de más, que es una maravilla, pero ese escritor es la única obra que va a escribir en su vida. Ujú. Entonces, sí, está bueno, vale la pena, me interesa para el catálogo, pero digo, uno también hace una apuesta y sobre todo como editorial independiente, haces una apuesta. Entonces, te interesa que ese escritor siga creciendo. Yo O te sea, digo, los libros no firman ejemplares de sí mismos, los libros no van a ferias, los libros no dan entrevistas, los libros sí tienen su peso, tienen su autonomía, es la obra publicada, pero bueno, habla en otros tiempos. Hoy en ahí- día, a veces más que libros, uno publica autores. Hoy en ah, día lo que se publican son los autores. Y eso creo que es algo que trajo Caro también, que es lo del cómo cambia la circulación, cuáles son los medios de circulación. A mí me pasaba que yo leía a Gustavo Ferreira. Porque me tocó, no sé, en el oficio corregir las novelas de Gustavo Ferreira, mi vieja las corregía para Sudamericana y yo las leía a medida que ella las iba corrigiendo, tipo El Desamparo. Parecía un flashero, me volaba la cabeza. Y después cuando sale el cuarto de libro que leo de él, viene con foto en la solapa, le veo la cara y digo, ay, es un tipo como normal. Yo me imaginaba de... Yo muy creo que enajenado. nos ha pasado a todos de lectores de imaginarnos a nuestros autores como es la cara del autor y después cuando lo ves en la presentación o lo ves en una entrevista, hay le conocí la cara al escritor. Hoy, a un contemporáneo, no se le puede no conocer la cara. Eso creo que es un cambio total en la circulación también de la literatura. Hablaba, Es no, un gran tema también ese, ¿no? Porque, bueno, yo tengo una escritora, por ejemplo, que es una escritora ya más grande, tiene casi 70 años más o menos, bueno, no está bien hablar, va, o no, no corresponde hablar de la edad de la gente, pero bueno, tiene más o menos esa edad. Y es una escritora que Martín Cohen escribió de ella bueno, Martín Cohen y también Osvaldo Aguirre, otro escritor que yo valoro muchísimo y que me gusta mucho cuando escriben en ENIE y demás. Y los dos la pusieron como una de las mejores escritoras contemporáneas argentinas. Eh, y fue publicada por un montón de editoriales grandes, fue multipremiada y traducida, que es María Martocha. Lo digo con nombre y apellido. Y un buen día me dijo, quiero publicar con vos. Yo dije, sos María Martocha, yo no puedo darte esos adelantos de regalías, Me dice, pero no me interesa nada de eso. Yo quiero publicar con vos, yo quiero que vos me leas, quiero que me corrijas, quiero que trabajemos juntas. Y además quiero manejarme con alguien como vos que no me va a exigir nada de lo que no quiero hacer. ¿Y qué es lo que no quiero hacer? No quiere tener redes, no quiere ir a ferias, no quiere hacer presentaciones, no soporta las entrevistas y dice que todo lo que tiene para decir ya está escrito en su literatura. Por lo general, si algún académico la cruza en un corpus con otros escritores o escritoras, suele defenestrar a todos los que están alrededor suyo. O sea, a ese punto, yo digo, en vez de poner en valor que aún con toda esta resistencia te leen, te enojas. Nos matamos de la risa porque claramente es una actitud muy defensiva y casi chiquilina. Pero lo cierto es que también es entendible porque es una escritora que pertenece a otra generación y no le interesa exponer su intimidad. Y a mí eso también me parece importante. A mí, digo, yo entiendo que hoy el mercado se rige por otras reglas, que Instagram es muy importante, que la intimidad de los autores es muy importante, pero yo creo que a la larga lo que prevalece es lo que queda escrito. Y si lo que queda escrito es bueno, en algún momento eso va a ser el ruido que impacte.
Eso yo estoy como muy, muy seguro, incluso en el caso de que en vida no vean su obra publicada, si esa obra tiene peso y tiene un impacto, serán los descendientes o los rescates arqueológicos del futuro los que la publiquen. Yo de eso tengo una convicción casi mística de que lo que decís, la obra tiene ese impacto y se va a publicar. El tema es como un poco que ocurra también en vida y cómo acelerar esos procesos para que se dé. Eh, Exposición no es lo mismo que construcción. Mm. O sea, se puede construir una imagen de autor sin necesidad de exponer la intimidad. Eh, Incluso creo que esto es por cómo han cambiado los medios, los modos de circulación de hoy en día también. Vos como editora y yo como editor también tenemos que construir nuestra imagen de editor, porque nos invitan, nos participan, no sé. Yo le mandé un mail de paracaidista a un colega que no conozco, que no tengo el contacto, le mandé un mail a Carlos Díaz de Siglo XXI. Le mandé un mail de paracaidista, no lo conozco, no tengo contactos, nada, porque tenía que hacerle llegar un mensaje para participar de un viaje, de un fellowship. Eh, y él me contesta un poco porque hay una imagen de editor, porque si después él pone Luciano Páez Sousa en el coso, sale en digo, no es un fan, digo, como que también hay algo a veces de la circulación hoy en día, de las cosas que pasa un poco por tener una presencia en redes o por trabajar de alguna manera Sí. que O no sea, tiene que ser con exponer tu vida y que sea una cosa de no, vanidad. Al contrario, o sea, el secreto estaría en cómo poder hacerlo que no sea vanity, que no sea pura vanidad, que es como hoy en día, sino poder como construir una imagen también en ese lado. A veces los mismos lectores hoy en día también buscan un poco, o sea, interactuar, que esta cercanía a veces con la devolución de la audiencia, de los lectores, que te permiten tener una construcción de una imagen en las redes, puede ser como interesante también, si no, nunca nadie te va a llegar un mensaje, te leí, no sé. Justo el caso que dice Caro es alguien que no le importa lo que le hayan leído, pero después no sé, Albertina Carri cuando publicó su primera novela estaba angustiada porque nadie decía lo que le había pasado. Y ella dice, pero cuando salen del cine, ven una película, yo me paro ahí, escucho todo, sé todo lo que pasó, estoy ahí, miro sus reacciones, yo sé lo que le pasa a la gente con mi obra. Salen del cine y me lo cuentan, me lo verbalizan todo. En cambio, con mi novela es un silencio total, yo no sé qué pasó, ¿viste? Como que yo quiero que me... Entonces ella necesita una construcción de una imagen de autora como para poder recibir, no sé, bueno, un poco pararse también en las decisiones de cada uno y como dice Caro, creo que saber que no es una condición negada, ¿no? No tener una imagen hoy en redes o una imagen de autor no va a hacer que no te publiquen, ¿no? La obra es el peso en sí, creo que eso es lo pero que no digo, hay que desviarse. al momento de considerar todos los elementos para definir si se publica o no un autor, ¿se tienen en cuenta el manejo en redes? ¿Se tienen en cuenta algún tipo de dato biográfico, algún antecedente académico como escritor? ¿Eso no se considera? O sí, o se pone en la balanza al momento de decir, bueno, pues porque en realidad están apostando, están invirtiendo, como dicen ustedes, proyectos independientes que cuesta, que los márgenes son minúsculos, los márgenes, ya no sé si de ganancia, digo, para recuperar la inversión, diría, son tan pequeños, son tan escueto todo, que a lo mejor un elemento hace que, digo, si tiene muchos seguidores, si el autor va a, no sé, a las ferias, si se mueve o es alguien muy quedado. ¿Eso lo consideran ustedes al momento de decir si publico o no publico este autor? Sí, por eso yo te señalaba este ejemplo. Este ejemplo particular es singular porque es una autora que a mí me interesaba que formara parte de mi catálogo. Me interesaba su nombre dentro de nuestro catálogo. Era alguien que ya tiene un perfil de escritora y por más que podría vender el triple de lo que vende, lo cierto es que sigue vendiendo porque es una escritora muy consagrada. Entonces, Ujú. quien de repente le interesa la literatura argentina contemporánea, es muy raro que no la conozca. Entonces, digo, de repente, sí, podré vender el cuádruple, pero lo cierto es que es un nombre propio, si se quiere, ¿no? Ahora, a la hora de apostar
por autores nuevos y ya vienen plantados en ese lugar y la verdad es que, eh, no sé, tendría que ser algo que me parta demasiado la cabeza como para asumir semejante riesgo sabiendo las consecuencias que tiene. Claro, Esto es, digamos, esto es así, lamentablemente también, pero es cierto que si de repente no va a formar parte de nada de todo esto que hablábamos en relación a lo que hace al ecosistema del libro, y es muy difícil moverlo. Y a raíz de esto, cuando vos hablabas, también pensé en otra cuestión. Más allá de que a mí no me interesa situarme en los followers ni en su participación en redes, que esté en presentaciones de libros o, bueno, ya hoy las presentaciones de libros están medio obsoletas, pero de repente en mesas o en debates o en encuentros, llamémosle, sí me parece significativo que tenga presencia. Y a raíz de esto también a mí me apareció otro problema, y es que mi editorial tiene digamos, estuvo muy marcada, sobre todo en su origen. Bueno, y yo creo que el ADN se mantiene. Hay una mirada académica. La diferencia está que en la colección literatura o en la colección álbum y ahora en la colección BIOS, estamos saliéndonos de esta idea de, digamos, de académicos escribiendo o de obras literarias que eran como indefectiblemente corpus de teoría literaria y tal, y eso creo que se ha logrado y se viene logrando por, digamos, por la repercusión más de público general que está teniendo y demás desde hace ya varios años. Tengamos en cuenta que Beatriz Viterbo cumple 35 años el año que viene, o sea, es una editorial que tiene una historia ya bastante sí, claro. grande y por consiguiente distintas etapas, ¿no? Pero nos pasaba que solíamos hacer evaluaciones doble ciego, como se hacen las evaluaciones de artículos académicos. Y esto también nos llevó a autores que verdaderamente después eran autores que no tenían que ver con el perfil del catálogo. Y eso me hizo dar cuenta que también es importante ver cuál es esa configuración de escritor que está detrás del libro. O sea, está el libro, pero también hay un detrás que hay que considerarlo. Porque si de repente es una figura totalmente border o totalmente outsider, y es difícil que yo pueda introducirla a esa figura dentro de lo que es un catálogo como el mío. Porque después quienes van a entrevistar a esas personalidades tienen que ver con el mundo de la academia. Porque también a mí me pasa que muchas veces mis autores son después entrevistados por universidades americanas o por universidades europeas, porque de repente eh, eh, muchos de los docentes que están dando literaturas hispanoamericanas o artes hispanoamericanas miran mi catálogo y dicen, ah, ¿por qué publicaste esto? Y lo publiqué por tal y tal. Ah, déjame que les hacemos una entrevista desde la universidad o mándame los libros o tal. Entonces, si de repente ese autor es verdaderamente un outsider, y a mí se me dificulta mucho lo que tiene que ver con la red que yo tengo de Mm. trabajo. ¿Me explico? Entonces, estas Y son las cosas por las cuales volvemos al comienzo de nuestro encuentro, que decía Lucho, la importancia de tener en cuenta dónde me presento. Y de mi y lado, tener en cuenta el nombre, no porque defina la cosa, porque insisto, nada tiene que definir, o sea, es un todo, son muchos elementos los que terminan definiendo la publicación de la obra, ¿no es cierto? La apuesta. sí, no es eso la frustración que a veces da con la calidad y eso, como que eso, lo que a mí me ha pasado Claro. de un ensayo espectacular que me parece que era republicable, pero que no daba con el catálogo y ganó primer premio después de Fondo Nacional de las Artes en ensayo, o sea que mi criterio no estuvo validado, estuvo validado previamente, después lo validaron con obras de ficción, de una Rosarina también me pasó, no voy a decir el nombre, pero me pareció espectacular, re buen libro, lo re quería publicar, no era el dueño de ese proyecto, no tenía demasiadas redes.
por esta decisión tuya de, uy, ¿cómo vamos a empujar? ¿No? Como esto que dijiste vos, no decisión, lo que dijiste, no Sí. podemos empujar tanto a este autor como para instalarlo. A pesar de la calidad, se decidió que bueno, no se publicase. Después alguien lo publicó, también ganó primer premio. O sea que a veces el por qué no publica una obra son como varios motivos. Yo quiero volver al principio, al de elegir, porque em, algo interesante de ver esto es quizás en la clave de lectura de una situación de comunicación. Si bien la escritura es un acto solitario, tan solitario como la lectura, eh, entre esa escritura y esa lectura está mediada por la publicación. Y esa publicación, yo creo que de alguna manera cuando uno escribe no tiene que estar condicionado por ningún factor, pero cuando se piensa en la publicación ya aparece un lector imaginario, aparece la clínica de obra, que es la acomodación de todo esto para este lector imaginario, ¿no? Se completa esta situación comunicativa. En esta situación comunicativa uno tiene que saber cómo dirigirse a un editor, ¿no? Ya no aparece una carta al vacío, a la nada, a la nadie, sino que hay un receptor de este mensaje. El lector es el último receptor que está mediado por ese editor. Entonces ponerle el nombre y apellido a eso hace que uno sepa cómo dirigirse. A mí, quizás desde que vivo acá en Misiones, me pasa que me tengo que dirigir a un abanico cultural mucho más grande que el que estaba en la clase media de los barrios de la capital federal. Yo acá hablo con guaraní parlantes, con gente que son de las comunidades indígenas, voy y trabajo con ellos, trabajo con la municipalidad, pero también trabajo con los peones. Mi mensaje es más o menos el mismo, pero depende de cada uno de mis interlocutores, yo modifico ese mensaje, se cambia porque uno quiere que haya una situación comunicativa. Esto me parece que nos pasa a todos, desde el caso, ¿no? No le hablas igual a un niño que a un adulto. Y entender esto desde la situación comunicativa me parece a mí también interesante en la última parte, en lo que hablamos recién, de cómo circula la literatura, cómo es los medios de circulación. Quizás hasta los 90, fines de los 2000, había una editorial y un crítico literario y la prensa, que era el único canal que validaba la literatura. Hoy tenés miles de posibilidades de ser publicado, de encontrar a tus lectores hay muchísimas más. Ya la validación no solo es la editorial, a veces también puede ser una comunidad, una lectura u otras cosas. Los canales son múltiples. Y así como los canales son múltiples, ya aparece la figura del colectivo. Digamos, no solo dentro de los editores, que nos tenemos que agrupar para tener un stand en una feria, y que ya no es una editorial aislada, sino que la editorial tiene que estar en relación con otras, o para hacer feria, o para promover, sino que los mismos autores se arman en sus comunidades, en sus grupos de escritores que se agrupan, y que están los ecologistas que se mudaron, tipo Gaby Cabezón Cámara y Claudia Piñeiro, y después agarran y también se nuclean y tenés la unión de escritores, o este mismo espacio que crea La Balandra, que es otro espacio cooperativo de escritores, de gente que quiere publicar y que también aparece otra vez como esto de las redes de lo colectivo. Entonces, este autor que está solo aislado o esta autora que está aislada en la cueva no sé, en la Torre de Marfil, hoy por cómo circula la literatura, me parece que es más difícil también insertarla. O sea, que cómo se inserta es en red. O sea, son estas cosas que se habla de la networking, de la red, de los no necesariamente tiene que ser contactos, ¿no? Pero sí que esté inscripto en un lugar en el mundo y que esté en relación a otras personas que también son actores de lugares en el mundo. Sí, y Bueno, entender después lo que es la publicación, porque una vez que el libro es publicado, hay que salir a mostrarlo también, ¿no? Y ahí hay otra cuestión muy, muy grande. Primero porque los autores comienzan a encontrarse con la recepción de ese libro. Eh, y después porque también existe todo un mundo muy voraz de un montón de autores que tienen su libro recién publicado y que están todos queriendo instalar e instalarse. Entonces, ahí también hay un otro funcionamiento muy, muy grande, porque, digo, después hay que generar esa comunidad de lectores y que se acaba muy rápidamente cuando decimos, bueno, ya se lo regalé a mi primo, a mi tío y a mi abuelo y al vecino, y tengo que salir a ser leído, ¿no?
Y eso también. Hoy vas Sí, pensando, hoy se piensan los modos de circulación un poco antes de la idea de la publicación, o sea, ese camino que claro. parece después, quizás hay que pensarlo un poco antes. También por eso yo hablaba de la figura de autor, ¿no? O que construcción no necesariamente es exposición. Vos traés lo de participar, de ir a las presentaciones, de estar en esa red. Y yo hablo también la idea de poder participar en quizás publicando algún artículo en alguna revista, participando de un debate en alguna revista digital, proponiéndole, o sea, si bien hay quizás una restricción material del libro físico y la circulación del libro impreso en papel, una restricción material del costo de papel, o sea, literal, no hay una restricción tan así a nivel digital. Y quizás hay menos libros publicados, pero hay más revistas y más espacios digitales de divulgación y más espacios de redes y revistas que solo funcionan digital y artículos de por ahí, o no sé, la agenda de Buenos Aires que lo hace ciudad, que también le da mucho espacio a la escritura desde algo que no sea necesariamente tu obra. O sea, quizás, bueno, si tenés un cuento o un poema lo podés meter en alguna antología, pero una crónica del escritor, algo que salga de tu registro también, un ensayo sobre otro escritor, ponerte en... Si no tenés estas redes porque no fuiste a un taller o un amigo, ¿no? Vos mismo podés participar en este debate literario, escribiendo sobre lo que otros escriben, o sobre lo que vos has leído. Bueno, eso Y quizás es otra después, parte de ir construyendo la audiencia bueno, antes de ser publicado la también. otra fantasía también es intentar, a ver, yo no quiero matar el sueño de nadie, por favor, pero creo que hay que sacarse un poco de la cabeza esa idea de convertirse, no sé, la escritora de Harry Potter, ¿no? Y saber que vamos a devenir multimillonarios o vamos a poder vivir de la escritura. Yo creo que es muy difícil vivir de la escritura y que son muy pocos quienes logran luego vivir de la escritura. Digo, Yo Borges los voy a murió pobre, alentar utilizando digamos, el ¿no? mismo, Entonces, bueno, los voy perdón, Caro, pero yo necesito alentar porque utilizando tu misma frase de desaliento, la autora de Harry Potter es un ejemplo de las más rechazadas en la historia editorial. La mina fue rechazada por 17 editoriales antes de pegar Harry Potter y ella estaba queriendo que funcione y intentando y siguiendo y fue un éxito mundial. Stephen King es otro de los grandes rechazados y él apuñalaba en la puerta las cartas de rechazo de los editores. Las tenía todas y las iba apuñalando en la puerta todas juntas y después ese Stephen King es el tipo más, no sé, Kennedy Toole, La Conjura de los Necios por también, o eso sea, las digo, cosas pueden no encontrar quiero su... desalentar a nadie, pero digo, que quede eso, que quede como un faro, un objetivo, pero que no sea el mayor de los deseos, que el mayor de los deseos se quede en algo más chico, que es que la obra que presentan sea una buena obra. Y si después te vuelves millonario con eso, bueno, qué fortuna. Pero la primera fortuna, la verdadera fortuna es estar contento con lo que uno ha hecho, para mí. Les propongo a Caro y a Luciano a ver si, bueno, hay algunos de los que están acá, quieren decir algo, preguntar algo, comentar algo de sus propias experiencias también, como autores que han circulado, que han intentado circular su obra, qué experiencia o qué consultas, qué dudas tienen. Yo nada más quería repasar algo que dijo Luciano. Nosotros tenemos este seminario, este taller que da el propio Luciano acá en la Fundación La Balandra, que retoma, ya hay dos ediciones, la tercera comienza en junio. Entiendo que desde el área de administración a muchos le han hecho llegar bueno, el día, el horario y todos los detalles para la inscripción. Solo repasar que quedan muy pocos lugares. Luciano puede ser testigo del gran interés que despierta, bueno, en nuestra propia comunidad, la comunidad literaria que lleva adelante la Fundación La Balandra. Quería pasar ese pequeño aviso parroquial para que no se queden afuera y puedan aprovechar a Luciano, que es un gran docente y sabe mucho de todo este universo. No, Ahora y que sí, realmente tiene una comunidad inmensa y linda, qué bueno. Y no vale que nos Pasan puteen. cosas re lindas en el taller. O sea, quizás no es solo lo técnico, de las formalidades. Nosotros hablamos además de meter una pieza extra a ese mail y ese blur que dice Caro, que es armar un dossier. Es tratar de poner en un PDF o en un Word, en una sola pieza aparte,
cosas algunos detalles que vamos a tratar de poder identificar de la obra de cada uno, ¿no? O sea, qué cosas se destacan, que a veces tienen que ver con el contexto, ¿no? A veces tu obra tiene su peso, pero no sé, digamos, si habías escrito sobre el Papa hace 10 años no tenía tanto valor como si lo escribís ahora, digo, a veces de repente ciertas cosas de momento, de tendencias de momento de identificar también te permiten ofrecer más fácil, pero también vemos, pero pasan cosas lindas con la propia obra, por esta cuestión del enfoque de la situación comunicativa, ¿no? De pensar en este otro que nos lee o en este otro que nos va a editar. Eso se vuelve un trabajo interesante de cómo comunicarnos, ¿no? Y en el fondo el taller sirve como uno lo extrapola a muchos otros mails que tiene que mandar o a muchas otras cosas que tiene que Claro. conseguir. Yo hoy traje este ejemplo bobo de escribirle al director del siglo XXI, en el cual estoy en esta situación, tengo que mandarle un mail a alguien que no me conoce y tengo que ser efectivo desde el asunto, desde el coso, desde el conciso, para recibir una respuesta hoy encima, porque yo no la necesitaba ya. Y bueno, para esas cosas de la vida a veces también sirve decir, bueno, ¿a quién le estoy escribiendo? Ah, ok. Bueno, eso me ayuda mucho a orientar la elección. Vamos con, veo que hay varias manos levantadas. Perdón, perdón, quiero hacer una consulta, porque en la opción del corazón, en la nueva versión del Zoom Workplace, no dice tocar el timbre para manos levantadas o reconocer gestos de manos, no dice levantar la mano. En Ah, ningún, mira. y yo hace Bueno, rato que estoy buscando eso para hacer una consulta y no la encuentro. ¿Puedo hacer una acá, pregunta? sí, sí, Irene, por supuesto. Está Sabes que ahí. soy de las primeras que Sí, siempre lo sigo, sí. Gastón. Bueno, No, mi consulta es muy breve. Yo soy bióloga, soy ecóloga, tuve muchos premios, no me voy a acá a hacer ningún autoelogio, pero a ver, cuando ustedes eligen el perfil de autor, yo fui una lectora toda mi vida, pero hasta ahora lo que escribí son libros en la editorial Lumen para chicos, para grandes, siempre ligados a los temas ambientales por una cuestión de profesión y además porque me lo pedía la editorial. Y además, bueno, fui correctora y traductora de la editorial. El tema es que ahora tengo escrita mi primera novela de ficción basada en temas ambientales. Entonces, cuando ustedes eligen el perfil, ¿se fijan en qué cosas se fijan? Porque, por ejemplo, yo tengo otro tipo de publicaciones previas y otro tipo de premios, pero no en novela o no en ese tipo O sea, es la primera vez que escribo ficción. Irene, y teniendo ese contacto con Lumen, conociéndote como te conocen y sabiendo aparte de la especialidad de la que venís, ¿no podés trazar ahí un puente? No, porque ellos no publican el tipo de, o sea, no publican novelas. Lo que me publicaron todos los ensayos, me publicaron cuentos de contenido ambiental para chicos, pero por ejemplo, a pedido por determinadas escuelas o eran pedidos. Yo nunca escribí algo que presenté voluntariamente, sino fueron pedidos que me hicieron, ¿entendés? Claro. Y yo lo intenté, o no te creas que no lo intenté. mm, En realidad a mí no me interesa que sea una editorial independiente, no busco por supuesto ni Planeta, ni tampoco me interesa que sea random. A mí lo que yo quiero es que tenga una buena distribución y que se conozcan porque son temas basados en problemas ambientales graves. Sí, es que ahí hay una configuración, digo, digamos, ahí vos tenés una expertise, o sea, más allá de que se trate de una ficción, eh, está atravesada por un campo que es tu especificidad. El tema ahí es cómo construís la ficción, que como vos bien decís, es tu primera novela. Bueno, habría que ver, digamos, si la novela funciona en tanto tal, o si se queda solo, digamos, en lo que tenés de tu especialidad. Quiero decir, a veces cuando intentamos armar eh, este tipo de textos que se fundan en nuestra experiencia y a veces se hacen una cosa muy híbrida que todavía no encuentra la forma. Otras veces se logra. Eh, yo tengo, por ejemplo, una autora que se llama Irina Podgorny, que tal vez vos la conozcas porque la ella hemos vino. tenido acá, la hemos tenido acá Sí, Ah, sí, mira, sí, 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 la mira qué escuché. bien.
con Florentino Ameguino y sí, Exactamente. claro, Ah, sí. mirá, pero esta balandra es tremendo. Bueno, Una gran eh, amiga también, una gran amiga, Irina. bueno, Irina, por ejemplo, viene de otro campo específico, pero lo que nos propuso fue algo que tenía una forma que era totalmente alineada a lo que era una colección nuestra. Entonces, quiero decirte, lo que hay que lograr, Irene, ahí es intentar ver si la forma que has buscado se logra en sí misma. ¿No? Y entonces ahí lo que tenés que trabajar es tu escritura, a ver si funciona, si no funciona, digamos, qué necesita, qué no necesita. Quiero decir, yo no te he leído, pero de repente, digamos, lo que vos tenés que hacer, porque claramente donde fundás las bases de tu ficción lo tenés muy sabido, el tema es, bueno, cómo amalgamaste ese saber en una construcción ficcional si la ficción en tanto ficción se sostiene en sí. ¿Me explico? Sí, sí, por supuesto, sí. Sí, he hecho talleres literarios y bueno, no quiero copar todo el tema porque todo el tiempo porque sé que hay personas que quieren también preguntar, pero Yo sí cualquier creo cosa que yo, tu sí. imagen de haber publicado antes, aunque no sea algo de ficción, sí es algo con lo cual hay que apoyar cualquier propuesta que hagas, digamos, porque esas personas, ni hablar si fueron niños, digo, no es un nombre nuevo en todo caso, es un nombre que hay que cambiar de estantería o de anaquel. Eso puede ser interesante y yo una de las cosas que rescatábamos antes con Caro, que en mis palabras era de que está situada en el mundo. O sea, a mí me pasó de trabajar con una primera novela de una neuróloga. Yo además soy casi biólogo, con lo cual tengo una afinidad particular por esta escritura o por estos tratamientos. También lo entenderás. Creo que después hay puntos, no sé, Oliver Sacks una gran Sí. literatura a pesar de venir de la ciencia, o incluso tu libro puede tener cosas de ecoficción o temas que estén ahí como potentes. Bueno, quiero decir, esta persona, neuróloga, 70 años, jefa con una trayectoria profesional muy fuerte, y además, chamana que dirigía y tomas de ayahuasca. Entonces, Mm. un poco su novela era las dos cosas, un policial en el Palacio Barolo, pero de alguna manera toda su trayectoria, su ser en el mundo, por más de que no tenía una relación directa con el ecosistema, tenía una sola, que era bastante fuerte, que es amiga de Luisa Valenzuela, pero era bueno, la única fuerte conexión que tenía. Pero ella, su audiencia de su trayectoria ya garantizaba más o menos que iba a tener unos lectores, digamos, por sus años, por sus redes. Y la verdad que a todos nos sorprendió mucho, porque organizó una presentación, a la presentación fueron como 250 personas, se llevaron todos los libros que había ahí a disposición y después fue cosechando dentro de esos lugares que hasta incluso te diría, le hacen bien a la literatura porque vos traes lectores de por fuera de los círculos literarios, quizás, o sea, al contrario, ¿no? Si haces un buen trabajo, vos podés traer a alguien que te leía de la ciencia a la literatura. Entonces, que seas un alguien y que tengas ese background es algo que me parece a mí que hay que aprovechar y ver cómo se comunica para que el otro lo entienda y no sea desalentador, sino todo lo contrario. Absolutamente, bueno, te agradezco mucho. Sí, soy especialista para hacer presentaciones de libros, de hecho, para otros montones de veces, así que Listo. sí, y Ahí además, ya tenés y a los míos también han bastante del venido. paquetito armadito, ¿viste? Ahí tenés bastante armadito Ah, el paquetito. bueno, Bueno, Irene, les agradezco mucho. gracias Irene, gracias a vos. Vamos con Sebastián Botticelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Perdón que no pueda encender la cámara, es una dificultad técnica. Yo soy cursante del taller de Luciano, un poco asincrónico en las últimas clases, pero está buenísimo el taller. Quien esté dudando en hacerlo, lo recomiendo fervientemente. Y en uno de los encuentros del taller surgió un ejemplo que Luciano mencionó al principio de la charla de hoy. La diferencia por ahí es un juego, ¿no? Pero la diferencia entre la editorial que publica Eduardo Sacheri y la editorial que publica Juan Rulfo. eh, y ahí, bueno, yo voy a traer como un poco para complicarla y ver cómo ustedes, desde el lugar de editores, nos ayudan a pensar a nosotros, autores noveles, autores que queremos convertirnos en noveles, cómo se da este juego, porque la editorial que publica a Sacheri, de alguna forma, no sé si la palabra es exacta, contrató a Sacheri luego de que Sacheri iniciara su carrera como autor publicado en otra editorial, que entiendo más pequeña. Creo que lo mismo es el ejemplo de Quique Ferrari, digo, para dos autores, ¿no? Argentinos contemporáneos.
La editorial que publica hoy a Sacheri y a Quique Ferrer es Alfaguara. Entonces uno podía jugar con la idea de, bueno, el club grande que compra al jugador del club chico. Pero lo que pasa es que esa misma editorial Alfaguara, además, ¿no? Y ahora yendo más al tema del el perfil de los escritores, publica a Mario Vargas Llosa y a José Saramago, ¿no? Autores Claro. por sobre los cuales cuesta imaginar que pueda haber algo por sobre ello, digamos, ¿no? Entonces, un poco la pregunta era ver cómo, de vuelta en el organigrama, en el ecosistema de las editoriales, y muy interesante el ejemplo que puso Carolina, de la autora que mencionaste, Carolina, porque era como el inverso, ¿no? Es yo quiero jugar en tu equipo, podría jugar en otro de estos, entre comillas, pregunta, no sé, más grandes o más, que no sabría cuál es la palabra exacta, prestigiosos o más comerciales, pero quiero jugar en el tuyo. Bueno, un poco cómo ustedes han vivido esa relación, ¿no? Hay es así, hay editoriales grandes al estilo de un Real Madrid que donde ven un jugador que se destaca y que puede llegar a tener un perfil comercial, van y sencillamente lo compran y los jugadores no tienen mucha opción sobre eso o sí la tienen. Y es ese el camino que pareciera ser que nosotros en tanto autores noveles deberíamos desear o hay otros. Mira, no sé, Lucho, ¿querés hablar vos o le respondo No, yo? no, no. Contestá, contestá. Ey, me parece que es un buen tema. Me gustó Es igual la pregunta. re buen tema lo que vos señalás y tiene que ver también con decisiones muy personales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mi editorial es una editorial que tiene, debo decirlo, no me voy a agrandar, yo esta editorial, a ver, les acabo de decir que el año que viene cumple 35 años, ya estoy grande, pero no lo suficiente como para haber formado parte de toda esa historia. Es una historia que no me pertenece del todo porque la forjaron, la fundaron profesoras mías de la Facultad de Letras y después de esas tres, bueno, quedaron dos y de esas dos quedó una. Yo venía trabajando como recenista, como evaluadora, como correctora. Empiezo a trabajar más constantemente con ella, que era Adriana Astuti, y ella fallece y me deja la editorial a mí. Fallece joven, fallece repentinamente, pero por una enfermedad, y entonces deciden dejarme la editorial a mí. Con lo cual, yo tengo también con la editorial un legado afectivo, enormemente afectivo. Quiero decirte con esto que de repente yo mantengo, si se quiere, el ADN de esta editorial, pero ya tiene una impronta que me pertenece y que tiene que ver con mi propia mirada de las cosas, y eso implica haber abierto algunas colecciones y haber cerrado otras, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco, empecé a encontrar autores que me significaban, que me importaban y, insisto, como tiene 35 años, es una editorial que tiene bastante prestigio, tiene una gran carga simbólica, sobre todo en el ambiente académico. Muchos de los que publican con nosotros saben que después se configuran en corpus susceptibles a ser analizados por el campo académico, etcétera. Pero no es una editorial grande, es una editorial en la que soy yo prácticamente todos los personajes que se necesitan para llevar adelante un libro, ¿no? Más 5 o 6 personas que trabajan conmigo, pero yo estoy en cada una de esas instancias. Con lo cual, ya te identifico que es una editorial que no tiene una gran espalda económica. Hacemos todo realmente muy a pulmón. Y sostenemos la cosa muy a pulmón y no te puedo explicar en este momento del país. Entonces, con esto que te quiero decir, que de repente hay gente que le interesa formar parte de un catálogo por su valor simbólico, pero hay otra que te dice, me encanta el valor simbólico, pero yo quiero plata y no voy a conseguir la plata que yo busco con una editorial que hace tiradas de 500 ejemplares. Yo quiero hacer tiradas de 2.000 ejemplares o de 3.000 ejemplares. Entonces, algunos buscan la editorial como puente porque saben que la editorial tiene este prestigio que de repente, si sos evaluado y aceptado dentro del catálogo de Viterbo, sos alguien a ser mirado y apuestan a eso para usarlo de trampolín a otro lado, puede salir, puede que no,
Y de repente hay quienes dicen, a mí me interesa quedarme acá porque me gusta cómo se trabaja acá, que en las grandes editoriales soy un número que cuando funciono, funciona y cuando no funciono, no existo más. Ujú. Ahora también hay que entender que esas grandes editoriales tienen colecciones con sus propios editores y hay otro cuidado, no es tan duro como antes o como se cree, o bueno, eso también hay que flexibilizarlo un poco. Pero bueno, esto pasa y a mí me ha pasado, por ejemplo, no sé si ustedes conocen a Juan Sclar. Sí, claro. Bueno, Juan Sclar publicó sus primeras dos novelas, Los 14 cuadernos y el de la India, con nosotros, ¿no es cierto? Y en un momento él me plantea, Caro, me llamaron de Random House y de Planeta, bueno, después finalmente le salió Planeta, y me dice, me salió Planeta, y nosotros todavía teníamos un contrato vigente. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y qué querés hacer? ¿Te querés ir a Planeta? Y me dice, yo quiero irme a Planeta, la verdad que sí, yo siento que es crecer. Le digo, bueno, si vos sentís que esto es crecer, yo no te voy a poner palos en la rueda tampoco. Y lo cierto es que nosotros teníamos un contrato vigente, con lo cual yo entonces abrí ese diálogo con Planeta para poder llevar adelante ese pase. Y lo llevé adelante. Ahora hay gente que hizo esa movida y volvió rápidamente, y otros que se quedaron y reconocen el trabajo que hicieron con nosotros. Y otros que estuvieron un tiempo y no funcionaron, porque no funcionaron con esa maquinita, digamos, esa forma de trabajo, no se sintieron cómodos o no pudieron o no llegaron a escribir con los tiempos de las grandes editoriales y decidieron volver. O sea, eso tiene que ver con una decisión que le es propia a cada uno de ustedes. Y para mí es importante también poner en valor esa escucha. Quiero decir, que un autor está a disgusto en un catálogo porque el contrato lo dice y puede irse y qué sé yo. A mí no me interesa retener a nadie, a mí me interesa que todo el mundo se quede conmigo porque quiere quedarse conmigo. Como habrán visto a lo largo de esta charla, yo tengo una mirada romántica de la cosa, pero también es donde uno se ubica en la vida. Y creo que tiene que ver con eso. Como señalaba Lucho, no son grandes las diferencias que hacemos. Entonces, seamos felices que, bueno, hay una gran frase que dice que editar es tan hermoso que si diera dinero todos seríamos editores. Entonces, bueno, se trata de disfrutarlo, ¿no? Entonces, Seba, no hay una única respuesta. La respuesta es la pregunta. ¿Qué hago? Yo como escritor, ¿dónde quiero estar? Bueno, ahí esa pregunta es para vos y tu analista. Gracias, Sebastián. Creo que estaba Silvina Brizuela ahí antes de Cecilia Rosas. ¿Cómo estás, Silvina? Buenas noches. Hola, hola a todos. Qué buen taller, estoy aprendiendo y anotando un montón de cosas. Muchas gracias por eso. Le quería preguntar a Luciano, bueno, también a Carolina, que veo que son editores, disculpen que no los conocía. Eh, yo escribí un libro de cuentos y lo publiqué, lo autopubliqué. Resulta que caí en una editorial que, bueno, viste, que además estoy en México, entonces todo por internet, en pandemia. Y salió, me lo publicaron, bueno, se lo vendí a mi tía, mi abuela y mi primo, Mm. y después los demás los regalé. Pero sí lo que noto, lo que noté, y yo no sé si esto es algo general o que tuve la mala suerte de caer en esta editorial, que no hicieron nada por mí, ni siquiera me guiaron, o sea, no me ayudaron a hacer, conocer mi libro. Cuando fue la Feria del Libro, en el stand de esta editorial, les tuve que pedir que por favor lo pongan. Bueno, fue como, no fue la mejor experiencia. Entonces me pregunto si hay algún mapa de las editoriales donde diga, por ejemplo, esta editorial trabaja con este tipo de escritos o de temas, entonces donde uno pueda ir y caer en editoriales confiables y que vayan, o sea, si yo escribo sobre policiales, bueno, sé que esta editorial y esta trabajan con ese tipo de textos, entonces ya iría como más directo, ¿no?
Es Em, que eso tiene que ver con las, con tu lugar de lectora, porque nadie más que vos va a conocer tu propia obra. Entonces, vos como lectora, ¿dónde te identificas? ¿Cuáles son? Por ejemplo, yo voy a mi biblioteca y yo sé cuáles son mis editoriales preferidas. Entonces, ¿cuáles son tus editoriales preferidas? ¿Dónde te identificás vos? ¿Y dónde identificás tu escritura? Ya ahí tenés respuestas claves. Porque entonces voy a decir, bueno, mire, me identifico con Anagrama y difícil que Anagrama te publique. Entonces, bueno, a ver, vamos por otra. ¿Sí? Bueno, la figura del de librero a anagrama veces me también. cuesta. Me presento al concurso de anagrama. Bueno, si no, voy a ver la versión alternativa de anagrama en Independiente. Quiero decir, hay un rol ahí activo tuyo como lectora que tiene que funcionar para leer lo que lees y para identificar en tu escritura dónde ubicas lo que vos escribís. ¿Me explico? Y Ujú. ahí vas a tener un campo más acotado. Después de ese campo acotado que tengas, metete en las páginas web, metete en los Instagram. Y en Sí, función de eso, fíjate qué publican, si publican noveles, si no. Y ahí vas a poder construir tu propio mapa. gracias, Caro. Yo creo que la figura del librero es importante también a veces para esto. Es un lugar donde vos como lectora, si no tenés un mapa de la edición independiente o para empezar a identificar esto del catálogo, de la editorial, a veces un librero, si tienes tu libro de cabecera, está bueno para preguntarle, más para los que están en Argentina. El librero es un gran nexo entre las ediciones independientes y las distribuidoras independientes. Saben saber de estas cosas. Y si no, la feria de editores, esto que ya hemos nombrado con Caro, Feria de Editores tiene una página web donde vos podés ver ahí las editoriales que participan. Ahí vas a ver como un catálogo de editoriales, donde después haces clic y tenés que entrar a cada una de sus páginas, de su web y de cosas y terminar de hacer el trabajo fino, si los nombres te resuenan, si las cosas, si ya ponen. Eso vas a ver como el ecosistema más vivo de las independientes. Y después cada uno de los países sabe también tener, no sé, en Chile tenés la Furia del Libro, Mm. quizás el pabellón de las independientes en México, en Guadalajara, también te puede dar un panorama de las editoriales que están ahí, eh, como que te puedas sacar un poco de data de eso. Gracias, Ok. Silvina, ¿eh? Gracias, Silvina. Pido brevedad, porque ya estamos jugados un poco con los tiempos, no quiero abusar de la amabilidad de nuestros invitados. Ay, perdón, Vamos. Gastón, yo me extiendo un montón, pero porque, no sé, No, no perdón. te preocupes, no te preocupes, está muy bueno. Está muy bueno que los invitados tengan ganas de hablar. Me ha pasado que a veces no tienen tantas ganas. Y hay que remar, y hay que remar. Acá está buenísimo. Encima Lucho y yo somos dos parlanchines, No, imagínate cuando terrible, terrible cómo están charlando. Vamos con Cecilia Rosas Romero, ahora que quería preguntar ella. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por estas palabras que la verdad que son bastante esclarecedoras. La consulta que tengo es relacionada a la compañera anterior, que ya hablaba de tener una experiencia con una editorial y específicamente si es un buen antecedente o no. Y entiendo que el decir buen o no también es muy subjetivo en cuanto a diferentes variables. Publicar con editoriales que piden digamos, un aporte económico del autor. Y me pasó recibir una propuesta de una editorial colombiana donde veo que leyeron la novela porque los comentarios son bastante específicos, pero me piden una suma de dinero al respecto. Cuando lo consulté con Claudia Piñero, que tengo como una especie de relación, y con Marina Enríquez, ambas me sugirieron que no, porque no es un buen antecedente en términos sí, bueno, eso de antecedente como escritora. Y bueno, quería ver desde el lugar editorial cuál es su opinión en ese sentido. Gastón, vos pedís brevedad, pero las preguntas son buenas y Sí. encima abren abanicos, ¿viste? O sea, Yo ya porque en tengo algún momento tanto para decimos, responderle que no sé cómo voy a hacer. tenés las editoriales independientes, Pero ¿no? Tenés aparte, después las editoriales de autopublicación. En la pregunta anterior estaban las editoriales de autopublicación que ni siquiera hacen nada, que Sí, reciben y la plata, te dejan los perdón, en libros. esta oferta siento que no sé clasificarla en una o en la otra porque Justamente,
Justamente Está. a esto voy a llegar, o sea, pero también tenés los modelos híbridos. Después tenés editoriales que se venden, que te dicen, estamos recibiendo manuscritos, abrimos la convocatoria, no sé cuánto, mandanos, te evaluamos. Y después te dicen, ah, tu libro pasó un informe positivo. Para la siguiente selección necesitamos que vos garantices que vas a comprar no sé cuánto y no sé cuánto. Y después tampoco va a pasar nada con el libro, digamos. Estos se están captando y tienen esta cosa engañosa, aprovechan la confusión, digamos, que se enmascaran en una u otra cosa. Después hay editores independientes que le han pedido aportes económicos a sus autores también, y que vos nunca te vas a imaginar que esa editorial independiente de prestigio le ha cobrado a alguien. O sea, también vas a tener ese gris y ese híbrido en el camino. Y después yo tampoco descartaría un otro modelo de una especie de coedición entre autor y editorial, en el cual los riesgos se comparten, pero también las ganancias hipotéticamente se puedan compartir. Hay modelos de editoriales que ya, digamos, te dicen, sí, nosotros trabajamos tradicionalmente, pero no tenemos el capital para hacer tantos libros como queremos. Entonces, para potenciar tu libro, medio como que vamos y vamos, digamos. Pero vos vas a tener como muchos beneficios y no hay un desprestigio tampoco de eso. Yo diría que no hay que, o sea, hay que tener muchas más herramientas hoy para poder diferenciar qué tipo de editorial es cada tipo de editorial. Pero tampoco diría que porque te hayas autopublicado una vez, después vas a quedar como que eso ya no entras en el circuito independiente o que eso te cancele entrar en un circuito independiente. Incluso a veces dentro de la autopublicación hay personas que eligen ni siquiera ir con una editorial que lo haga, sino que contratan particularmente los servicios y se dedican ellos, no sé, con la impresión bajo demanda o con alguno de estos modelos que son relativamente nuevos y que hacen que cambie este sistema también de circulación y que no sé, les ha ido bárbaro. Tenemos una alumna en el taller que vive en México y ella empezó como al principio por necesidad, porque cayó en una editorial que le tiró por la cabeza sus 500 ejemplares y ella, no sé, se los puso a vender en la feria del pueblo y los vendió todos y con eso a partir de ahí sacó más y medio como que se autofinancia ella misma con lo que va vendiendo. Y cuando me cuenta la historia, digo, bueno, pero vos le vendiste libros a personas que quizás era el primer libro que habían leído, porque vos estabas vendiendo los libros en la Feria del Pueblo junto con el que vende tomates y el que vende antigüedades. Y de repente eso es un esquema de difusión y promoción de la lectura, que ella tiene una audiencia, tiene unos lectores y es una escritora que tiene a quien, digamos, seguirle escribiendo. O sea, ahí yo no sería tan taxativo ni tan, A pero ver, sí tendrías que ser hiper ¿puedo cuidadosa de a quién le vas intervenir? a dar y qué es lo que va a pasar. Sí, obvio. Yo tengo un montón de respuestas para darte, porque hay un montón de cosas ahí en esto que vos preguntás y en lo que Lucho te acaba de responder. Y a raíz de lo que Lucho acaba de decir de la chica de la feria, el caso más inmediato es el de Ariana Harwicz. A ver, Ariana Harwicz, su primera publicación de Matata Amor, la hace pagándose la impresión. No, la impresión no, la publicación completa. Le piden dinero. Y ella le tiene que pedir un préstamo a su papá porque no le alcanzaba para poder pagarlo. La edición, como era de una editorial medio pelo, o no sé de medio pelo, no quise decir esa palabra, no sé, no la corrigieron, no la revisaron, tuvo un montón de errores. A propósito de eso, no sé cómo se da la cuestión ahí, si es porque es leída o porque es amiga de alguien vinculada a Dami Tabarovsky, que es el editor de Mar Dulce, le dice, lee esto. O sea, hay que revisarlo, hay que corregirlo, tiene un montón de problemas por más que esté publicada, pero léelo. Y Damián Tabarovsky, cuando lee la novela, dice, no, esto lo quiero en el catálogo ya. Y lo publicó por Mar Dulce. Y hoy está compitiendo su novela en Cannes, siendo firmada por Scorsese. Nueve O sea, minutos de ovaciones de pie. La noticia nueve de hoy minutos de era ovaciones de que pie. estuvieron 9 minutos de ovaciones de pie a la película después del coso y que no dejaban de En- aplaudir. entonces, quiero decirte, y comenzó, como dice Lucho, comenzó
en una plaza pública, si se quiere, para usar la misma metáfora, ¿no? Entonces, hay veces que cuando estás muy convencido de tu objeto, sea el que sea, novela, cuento, ensayo, y tenés que jugártela o hacer esa primera o hacer ese primer riesgo. A ver, yo no estoy tan en contra. Entiendo lo que te dice Mariana Enríquez, entiendo lo que te dice Claudia, pero Claudia llegó, a ver, llegó a la Sudamericana, es que la publica Claudia. No, Ahora, Alfaguara ahora. Alfaguara, perdón. Llega con el premio Clarín, ¿no es cierto? Con las, Plata quemada, ¿no? no, no. Ella llega con el de las que matan en el country, En el country. Ah, sí, sí, Las que viudas de después los empezó. la jueves. viuda de Las los viudas de La los jueves, viuda, jueves. ahí la está, viuda la de los viuda de los jueves, jueves. la viuda de los jueves, sí, sí. Entonces, quiero decirte, ella llega con un premio que es un premiazo, o sea, que es como el herralde para entrar a anagrama. Entonces, bueno, y hay que decirlo, ella es una flor de escritora e inmediatamente saca otra novela que palanqueada, digamos, con todo lo que implica el favor y demás, bueno, listo, se posiciona, ¿sí? Entonces ella no tuvo que hacer este otro trabajo. En el caso de Mariana Enríquez, es Fowil el que la conoce siendo una chiquitinga, que se acerca al diario, al página 12, y él identifica inmediatamente todo ese perfil que tenía Mariana Enríquez, 20 años, 18 años, era una nena, le pide un cuento y enseguida la absorbe. Y es alguien como Fowil, quien también. No, era Fowil, pero el que la padrina a ella es Form. Juan Perdón, es Form. Form. Juan Ford, ¿no? Juan Form es el que la Juan Ford. Sí. padrina. Y bueno, digamos, tiene ahí una escuela y tiene también todo un campo abierto que habilita también. Digamos, un recorrido que no es el recorrido de todos, es un recorrido muy singular, ¿no? Entonces, quiero decir, a veces tenemos que asumir ciertos riesgos. Nosotros, por ejemplo, con la editorial tenemos, por ejemplo, la colección Ensayos, es una colección que suele ser publicada con subsidios. Y porque, bueno, tenemos académicos que están instalados en universidades de mucho peso y las universidades pagan la publicación de esos libros porque, digamos, otra vez, por el prestigio que tiene la editorial y tal, se considera que de repente esos libros no necesitan la cantidad de reseñas positivas que determinadas universidades piden, sino que ya es garantía de que ese ensayo está, digamos, es un ensayo potente. Entonces, muchas veces recibimos ese subsidio, o si no, pedimos que se presenten a convocatorias como la del Fondo Nacional, digamos, que traten de buscar el dinero por otro lado, que no sea propio, pero que venga de algún lado, lo cual a su vez acompaña el libro con determinado ya cierto discurso legitimador, ¿sí? Entonces, esa es una opción. Después, por ejemplo, otra colección El Escribiente, que tiene más que ver con caprichos de escritores ya o consagrados, ya instalados en el catálogo, suelen encontrar ellos los subsidios para sostenerlo. BIOS, suelen ser libros con premios, ficciones, escalafón, ficciones por lo general no pedimos dinero, escalafón, no lo aprobamos. Ah, pero yo tengo la plata para imprimir. Ah, no, le digo, la plata para imprimir es otro tema. Le digo, si la tenés, qué bueno, qué fantástico, pero no fue aprobado. O sea, tener dinero para mí no es garantía de nada. Es garantía, sí, ya está aprobado, decir, bueno. Entonces, hibridicemos un poco todos los gastos y si vos podés poner tanto, nosotros por lo general siempre ponemos más que el autor, pero bueno, vamos armando un híbrido, ¿entendés? En ficciones solemos hacer escalafón porque por lo general no vienen con plata, pero si vienen con algún premio me dicen, no, bueno, pero tengo este premio. Ah, bueno, lo leemos. ¿Podemos usar la plata del premio? Podemos. Bueno, listo, podemos usar esa plata. O no, claro, podemos usar la mitad. Bueno, te metemos en el escalafón. Quiero decir, hay diferentes caminos, ¿me explico? Y no Ujú. todos son los mismos, incluso al interior de las editoriales. Pero
Si de repente vos confías mucho en algo que hayas escrito y lo trabás solo por el hecho de que te piden plata, si la tenés, usala. Y si Bárbaro. no, presentate a algún concurso. Si estás Muchísimas convencido, gracias. presentarte a algún concurso, buscale la vuelta, pero digo, quienes te están recomendando son unas grandes autoras, las valoro un montón, no quiero poner en discusión sus palabras, son personas que No, no, respeto y sí, un admiro, montón. pero tal vez tuvieron otros caminos. Sí, Mariana tuvo la gentileza de corregirme la novela. O sea, me hizo varias modificaciones. No, Bueno, bueno, un imagínate, lujo, Eh, eso es un un lujo. montón. Es un montonazo. sí, Mariana es lo más, yo la adoro personalmente también. Bueno, muchas gracias. La verdad que me aclaran muchísimo el panorama porque es, bueno, es todo nuevo. En los concursos sí, mando constantemente. Quizás también estaría bueno pensar cuáles son los concursos que hay que enfocarse. Eso también, porque no es cualquier concurso. Y ni tampoco te puedes gastar una buena hora en un concurso cualunque. Eso también, así como estudias los catálogos, tenés que estudiar los concursos. No te puedes presentar a cualquier concurso. Eso es Así importante también. como pensás ¿Qué la situación concurso quiero? comunicativa ¿Qué de jurado me comunicarte. interesa que me lea? Porque eso también, a veces sacás primera mención y no es garantía de que te publique alguien, pero es garantía de que tal vez el jurado diga, uy, mira. A mí me pasó, por ejemplo, con, ay, perdón, Gastón, ¿me vas a matar? Ya estoy transpirando. No, 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 está bien. Un segundo. Me pasó, por ejemplo, con Fernando Chulac, que Fernando Chulac, que es un escritorazo que tenemos en este momento y que se me va a ir porque ya ganó, ya quedó finalista del Herralde. ¿Qué pasa? Cuando él llega, llega por el premio Gombrowicz. Y el premio Gombrowicz, que saca la primera mención con tilde tilde Cruz, estaba como jurado Martín Cohen y Ariana Harwicz. Y me falta el tercero, bueno, no importa. Cuestión, porque ahora me puse nerviosa que lo estoy poniendo nervioso a Gastón. Y entonces No. resulta que Martín, que es amigo mío, me llama y me dice, Caro, échale una mirada a esta novela. Y le digo, mira, me escribió, yo no lo conocía, a Fernando, me dijo que fue premio Gombrowicz, te vi en el jurado, dije, le presto atención, pero ahora que me llamas, más me importa. Me dice, mírala. Y bueno, y ahí, viste, el puente fue inmediato, está bien, la evalué y todo fue unánime, tipo, sí, 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 Claro. sí, pero quiero decir, yo ya tenía como una cosa de querer forzar después la lectura, ¿me explico? Sí. Muchísimas gracias, súper claro. Gracias, gracias a vos, Cecilia. Paso otro aviso parroquial a propósito de Carolina. En septiembre va a estar dando clases acá en la Fundación también a Ariana Harwood, así que nos Mira, damos esos gustos en vida acá en la qué Fundación. bueno. Vamos con Amalia Quiroga, que tiene ahí la mano levantada. Sí, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Bajito, pero Ah, se te bueno, escucha. la hablo fuerte. No, más que nada quería preguntar a Luciano, que yo hice un taller hace 2 o 3 años en la fundación, y preguntar si el taller consiste en lo mismo que él hizo hace 2 o 3 años, eh, y además el tema de editar, eh, más o menos es similar a la pregunta a la que ya hicieron anteriormente, eh, en qué confiar, en qué deberíamos confiar, ¿no? Para no caer en la estafa, y, y si existe alguna bibliografía específica para, para nosotros como escritores, ¿no? El taller es más largo. En esta versión son 3 meses. La versión anterior eran solo 4 encuentros, Sí, sí, con lo cual lo que son las herramientas del mail, el dossier y cómo presentar un poco eso es similar. Lo único que lo podemos desarrollar más y tenemos más idas y vueltas para la parte práctica del trabajo. Y después sí. incorporamos otros módulos. Un poco también desde este enfoque de pensar en cómo estructurar nuestra obra pensando en ese interlocutor, ¿no? Cuando ya la escritura pasa a ser en instancia de querer ser publicada, aparece este lector imaginario o esta manera de cómo vamos a pensar nosotros nuestra obra, ¿no?
para que sea publicada, para vehiculizarla, y tenemos también esto que es la imagen de autor, algunas herramientas de comunicación, o sea, es bastante más amplio también porque se extienden en el tiempo y nos permite lo otro desarrollarlo mejor y agregar otros temas. ¿Cómo confiar en qué editorial? Bueno, nada, hay que ver los catálogos, hay que ver los autores, no hay un mapa, un manual. Yo creo que la FED es relativamente un buen filtro en algún punto, porque para estar ahí hay que pagar un stand, uno tiene que estar relativamente activo. Me parece a mí que eso es como que te da una idea de editoriales que tengan, sobre todo porque la propia feria tiene su curaduría. Para participar en la feria vos tenés que tener un catálogo, tener tantos libros publicados, estar relativamente activo. Eso es como un filtro macro, me parece a mí, que o de esta o de ediciones anteriores te puede como servir como un parámetro general. Sí, sí. Después hay que también ver esas cuestiones de, bueno, si ya te dis ciertas respuestas, ¿no? Que hacen que este esquema que salió ahora, ¿no? De la que parece una editorial independiente, pero en realidad es una editorial de autoedición encubierta. Ese me parece que es como el jugador más engañoso. Pero bueno, por sus mails y por sus respuestas un poco te tenés que ir dando cuenta, digamos. ¿Sí? Si lo único que te piden es plata, quizás Mm. es esa. Bueno, muchas gracias. Bueno, te recomiendo como editor. Gracias, muy amable. Mejor. Gracias a usted, Amalia. Vamos con el último, con Nato, que está ahí también levantando la mano. ¿Cómo estás, Nato? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, perfecto. Bueno, la pregunta que tenía en medio que le respondió, eh, ¿cómo se llama? La chica. Me- Carolina. sí. Carolina. Así que, no, pero bueno, no, yo me quedaba la duda, porque uno, viste, cuando empecé a escribir sobre todo el interior, me parece importante hacer esa distinción, porque todo nos queda más lejos, más allá de que la tecnología nos ha acercado, siempre te queda más lejos las ferias grandes, te queda más lejos las exposiciones, los talleristas, si lo querés hacer presencial. Eh, es como, viste, el escritor es como, primero, si hay algo que tiene bueno este oficio, es que lo primero que te aniquila es el ego, y eso está bueno, porque es Mm. como empezar de tabula rasa. Y después, bueno, empezás a conocer un montón de talleristas. Yo he hecho con, no sé, por decirte algo, con Ramos, con Quirós, con Julián López y no sé cuántos más. Y para los que no editaron, están buenas las clínicas, están buenos los informes de lectura, pero bueno, como en todo, la pregunta mía era porque también he probado, menos autopublicado, he probado con todo, y por ahí he tenido la suerte de ganar varios concursos, entonces ahí esa es otra pata de todo esto, el concurso. eh, a veces se te abre un poquito los caminos, no es que te vaya a garantizar nada. Soy bastante conocido de Kamawichi, de Sancia, no sé si lo tienen, Martín, y a él no le pueden, o no consigue que le editen la novela que ganó el último o el anteúltimo Fondo Nacional de Arte. Justo en el cambio de gobierno, ahí quedó medio. Y bueno, y es un escritor que uno puede considerar con cierta espalda. Entonces, si vos tenés ese reflejo, o Núñez, que ganó el Caso de las Américas, un rosarino, Ah, sí, muy ayer amigo le pedí, mío. Javier Núñez. Javier. sí, ayer le Pero pedí, a no, Javier Núñez es internacional, él lo publican los peruanos de mira, Colmena, los también amigo Armando, él es internacional, él está en Guadalajara sin que lo publiquen acá en Argentina. mira, Luciano, ayer No, le sí, pedí en la Rosario novela, he publicado Javi Núñez. yo le pedí la novela ayer, Hija de Nadie, y me dice, no tengo. El primero que no tuvo todo un road trip, la novela para que se publicara, se la publicó una editorial con tan pocos ejemplares que no tiene ahora. Y yo le digo, en broma, le digo, andas echando moco con esa novela y ni siquiera tenés para venderme una. Bueno, pero no, quiero decir que no, el camino es harto complicado para el escritor y para el editor ni hablar, el editor que quiere hacer las cosas bien.
Ahí Carolina recién en su respuesta eh, me respondió, valga la redundancia, el tema de la hibridez, porque yo pensaba, si una editorial como Viterbo, como, bueno, las maravillosas editoriales independientes que hay, aún manteniendo la calidad eh, y manteniendo la línea del catálogo, si están abiertos a la hibridez, pues esto, o sea, es como tirar la pelota hacia la editorial. Entonces, si hay autores que están dispuestos a colaborar con la edición, está bueno bueno, que ahí lo haya aclarado Carolina, ¿no? Que sí, que se puede, que es una instancia que se puede llegar a charlar. No es solo tener el dinero, porque primero entiendo que es un proceso de elección, no solo de la calidad de la escritura, sino que todo lo otro que dijeron, el catálogo, del nicho, de lo que fuere. Pero bueno, me quedó claro ahí con esa contestación. Y bueno, nada, gracias Gastón a vos por estos encuentros que he participado un montón y está muy bueno. Gracias a vos, Nato. Gracias, gracias por participar. Bueno, a Luciano y a Carolina también el agradecimiento. Hermosa charla, hemos aprendido mucho y fue un lindo momento. Este viernes, siempre los viernes, nos tomamos estos minutos para charlar un poquito el detrás de escena que hay en la industria del libro, la editorial y todo eso, porque hay personas que son los hacedores, ¿no? De esa gran, por ahí de esa gran vidriera, uno ve, va a la Feria del Libro de Buenos Aires y qué hermoso todo, pero el detrás de escena para mí son estos encuentros, es esta comunidad de personas que escriben, que leen y que son apasionadas y enamoradas del libro. Así que a los dos muchísimas gracias hoy, por esta charla, por este encuentro. Gracias a la Muchísimas gracias. Balandra, a todos, a Caro, la verdad que sí salen cosas enriquecedoras y parece que nosotros estamos solamente hablando, pero esto también moviliza nuestra propia práctica como editores. O sea, estas reflexiones y estas cosas y tener estos intercambios y poder escuchar a las personas que quieren ser publicadas también se vuelven como enriquecedor para mi lado también, ¿no? Totalmente. Gracias. Yo estoy conmovida porque realmente nunca me pasa de estar en un Zoom tan grande. En el aula sí, pero en un Zoom tan grande no me suele pasar, así que gracias enormes. La verdad que fue un gustazo, fue muy, muy lindo. Una Gracias, Nat. linda experiencia. Ojalá se repita en algún momento. Nos volvemos a encontrar.